Imagínense esto por un segundo. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero está ocurriendo en este mismo instante. Lo que prometía ser el sector más ambicioso, y siendo muy honestos, el más controversial de toda la biotecnología, literalmente se está derrumbando frente a nuestros propios ojos. Estamos hablando del intento real de crear humanos genéticamente editados. Dos empresas pioneras que iban a revolucionar el futuro de nuestra genética acaban de cerrar sus puertas de la noche a la mañana. Y dejaron un rastro de problemas financieros, conflictos internos y escándalos que, de verdad, nadie vio venir. Y es que el problema empieza justo ahí. Pensemos un momento. ¿Qué pasa cuando ese noble objetivo de curar enfermedades graves resbala inevitablemente hacia el terreno súper polémico de la modificación genética estética? Es una línea muy delgada. Claro, la promesa inicial siempre es erradicar condiciones médicas severas, pero el gran temor de la comunidad científica es que esta tecnología termine usándose para diseñar características físicas a la carta. La sola idea de usar estas herramientas para fines puramente estéticos es lo que ha encendido las alarmas a nivel mundial. Para entender realmente la magnitud de todo esto, tenemos que hablar de la ciencia fundamental, la edición de la línea germinal. A ver, a diferencia de las terapias genéticas normales que se usan hoy para tratar a un paciente individual, esto altera el ADN directamente en los embriones humanos. El punto crítico aquí es que cualquier cambio que se haga a este nivel no se queda solo en esa persona. Se transmite a todas, absolutamente todas, las generaciones futuras. Estamos hablando de una alteración permanente en el linaje genético humano. Es enorme. Exactamente. Y justo para llevar esta ciencia tan radical al mercado, el año pasado surgieron dos empresas emergentes enormes, Manhattan Genomics en Nueva York y Bootstrap Bio en California. Las dos tenían la gigantesca ambición de comercializar la edición de la línea germinal. Pero bueno, el sueño duró poco, porque ambas han cesado sus operaciones. La caída ha sido espectacular y los motivos detrás de estos cierres son casi tan complejos como la propia ciencia que intentaban vender. Hacemos una pausa rápida aquí para quienes disfrutan clavarse en los detalles técnicos a nivel molecular, para entender mejor cómo funciona esta edición de embriones a nivel celular y ver la magnitud de lo que estas empresas hacían en sus laboratorios. Te dejé una infografía en la descripción del video. Es un recurso súper útil para visualizar todo este proceso. Pero volviendo al tema de los riesgos, que es fundamental, la seguridad y la eficacia de la edición de la línea germinal, al día de hoy simplemente no están comprobadas. Hay un riesgo gigantesco de hacer ediciones no deseadas en el ADN. Pero yendo más allá de lo puramente médico, a los investigadores les aterra esa pendiente resbaladiza hacia las mejoras estéticas que mencionábamos. Existe un miedo real de que permitir esto abra la puerta a la creación de bebés de diseño, donde se edita la genética por apariencia o por inteligencia, y no por una necesidad médica real. Precisamente por eso, iniciar un embarazo con un embrión editado está estrictamente prohibido en los Estados Unidos y en muchísimos otros países. Y este recelo institucional no es paranoia. Tiene una base muy real, porque ya tenemos un precedente bastante oscuro. En 2018, el científico He Jiankui hizo un experimento ilegal donde modificó genéticamente los embriones de 3 niñas. Cuando esto salió a la luz, la conmoción en la comunidad científica internacional fue absoluta. Y ojo, no fue visto como un simple error de protocolo. Un tribunal chino lo condenó a 3 años de prisión por prácticas médicas ilegales. O sea, jugar con la genética humana ya provocó indignación global y terminó con gente en la cárcel. Así que, a pesar de que ese precedente volvió el tema casi un tabú, la idea de alguna manera resurgió hace poco en Silicon Valley. Pero llegamos al clímax de este análisis, el colapso total de esta supuesta nueva era. Las dos empresas que iban a liderar este renacimiento acaban de fracasar, pero por razones totalmente distintas y francamente bastante perturbadoras. Por un lado, tenemos a Bootstrap Bio, lidiando con falta de dinero y un escándalo federal masivo. Y por el otro, Manhattan Genomics, que se destruyó por conflictos internos y un nivel de secreto corporativo que nadie se esperaba. Empecemos desglosando el caso de Bootstrap Bio. Básicamente, y según los propios correos de su director ejecutivo y cofundador, Chase Denneke, la empresa se quedó en ceros. Denneke afirmó que, aunque tenían resultados súper prometedores en el laboratorio, les fue imposible convencer a los inversores para mantener el barco a flote. Así que, aunque la compañía existe en papel técnica y legalmente, sus operaciones están totalmente congeladas. Pero bueno, si solo hubiera sido un fracaso financiero, sería una historia más de startups.
Lo que verdaderamente sacudió a todos los que seguían de cerca a Bootstrap Bio fue un escándalo criminal de grandes proporciones que envolvió a uno de sus líderes científicos. Aquí es donde esta historia toma un giro muy, muy oscuro. En agosto de 2025, agentes federales arrestaron al que era el director científico de la compañía, Qichen Yuan. Y los cargos son gravísimos. Se le acusa de intento de trata sexual de una menor y tiene que comparecer ante un tribunal federal en Boston. Por su parte, el CEO, Chase Denneke, dijo que no tenía idea de nada de esto hasta que la empresa ya había cerrado, y aseguró que lo habrían despedido de inmediato si hubieran sabido. Yuan estuvo trabajando para ellos como contratista entre 2024 y 2025. Una locura. Ahora, saltando a la costa este, el panorama no es mucho más alentador. Manhattan Genomics, que al principio conocíamos como Manhattan Project, tuvo un cierre igual de caótico, aunque más del lado corporativo. Lo que resulta increíble aquí es que la empresa cerró de forma súper abrupta justo después de haber anunciado en octubre a su equipo de asesores científicos, que era de altísimo nivel, incluyendo pioneros en fertilidad y científicos de datos muy importantes. Todo este drama interno salió a la luz rapidísimo. La cofundadora, Kathy T., publicó en X, en un post que por cierto borró poco después, que la startup cerraba por un conflicto entre cofundadores. Y la cosa se pone mejor, porque justo al momento del cierre, T anunció que estaba lanzando una empresa rival, Origin Genomics, para seguir exactamente con la misma misión. Pero fue la otra cofundadora, Eriona Gisoli, quien destapó la verdadera y preocupante razón detrás de este divorcio corporativo. Y presten atención a esta cita, porque lo cambia todo. Eriona Gisoli declaró que la separación fue por, cito textualmente, desacuerdos fundamentales derivados de la coexistencia de una entidad con sede en las Islas Caimán, con el mismo nombre y con una gobernanza independiente a cargo de mi cofundador. Esta revelación es brutal. Contradice por completo toda esa misión de transparencia y apertura que Manhattan Genomics le vendía al público. Básicamente tenían una red de entidades offshore ocultas mientras intentaban alterar nada más y nada menos que el código genético humano. Al final del día, estamos viendo una ciencia que tiene el poder de alterar permanentemente nuestro linaje genético, con un riesgo latente de ser desviada hacia caprichos estéticos en lugar de verdaderas curas médicas. Y al mismo tiempo, acabamos de ver que las empresas pioneras que supuestamente iban a manejar esta gigantesca responsabilidad han colapsado en menos de un año por crímenes, falta de fondos y dudosas estructuras en paraísos fiscales, tal cual. Así que la gran pregunta con la que cerramos este análisis es esta. Viendo la fragilidad, el secreto corporativo y los gravísimos errores de estas startups, ¿estamos realmente preparados como sociedad para dejar el diseño genético de las futuras generaciones en sus manos? Nos deja muchísimo en qué pensar.